Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a implementar el algoritmo de Machine Learning para una red neuronal. Entonces, primero vamos a ver el objetivo, ¿no? Nos van a dar una matriz de datos. Esa matriz de datos la vamos a llamar X y nos van a dar nuestro vector con los resultados reales. Cada una de las instancias va a representar números. Números entre 0, 1, 2 hasta llegar a 9. O sea que vamos a tener 10 clases. Vamos a llamarle K a las clases. Luego, este es el primer cambio que vamos a necesitar hacer. Este vector lo vamos a convertir en una matriz. Esa matriz vamos a llamarle y1 hot, porque vamos a utilizar la técnica de one hot encoding. Entonces, las columnas van a ser los nombres de las clases: 0, 1, 2, 3, así hasta llegar al 9. Y lo que vamos a hacer es que donde esté la clase, por ejemplo 0, va a poner un 1 y todo lo demás lo vamos a llenar de ceros. Si es 2, aquí sería 0, 0, aquí pone el 1 y todo lo demás lo llenamos de 0. Y así sucesivamente. Este es el primer cambio que necesitamos. Ahora vamos a hablar acerca de la arquitectura que vamos a utilizar. Una red neuronal, tú seguramente la has visto representada de la siguiente manera. Tenemos los nodos. Estos primeros nodos representan mi capa de entrada. Esta capa de entrada se va a llamar Z1. Y luego tenemos los siguientes nodos que van a ser mi capa oculta. Aquí estos nodos van a ser solamente 10 porque quiero que coincidan con el número de las clases. Este se va a llamar A1 y también se va a llamar Z2. Ahorita vamos viendo por qué. Y luego finalmente vamos a tener nodos para la capa de salida. Esa capa de salida también tiene que tener, esta vez sí tiene que tener 10 nodos para que coincidan con las clases. Y se va a llamar A2. Luego tenemos unas líneas que representan la multiplicación que vamos a hacer de la combinación lineal. Cada una de estas entradas con cada uno de los nodos de la siguiente capa, por medio de W1, que son los pesos. Entonces aquí vamos a tener una función de activación que se va a llamar relu cuando utilicemos A1. Ya que hayamos hecho todo eso, se va a llamar Z2 porque esto se vuelve una matriz de datos nuevamente. Y esa matriz de datos lo que hace es que se multiplica con cada uno de los nodos de la siguiente capa a través de sus pesos, que serían W2. Y finalmente tenemos nuestro resultado que se va a llamar A2. Y aquí vamos a utilizar una función que se llama softmax. Entonces vamos viendo de dónde salen todos estos datos de Z1, etcétera. Z1 es una combinación lineal de nuestra matriz de datos por W1, que son los pesos, más un sesgo. Necesitamos el sesgo, B1. Luego A1, aquí es donde vamos a ocupar la función que se llama relu y le vamos a pasar los resultados de Z1. Aquí podemos utilizar varias funciones. Esas funciones se llaman funciones de activación. Puedes utilizar tanh, puedes utilizar la de sigmoide, que ya habíamos visto en el video anterior. Hay varias otras. Yo nada más recuerdo estas tres ahorita, pero nosotros vamos a utilizar la de relu. Y vamos a utilizar la de relu porque es más rápida. Relu tiene esta siguiente forma. Este es el eje de las X, el eje de las Y, y comienzan los números negativos, pero al llegar a 0 se vuelve una línea recta, Y igual a X. Entonces relu nos ayuda porque facilita las cosas. Si X es mayor que 0, entonces es X. Pero si X es menor o igual que 0, se vuelve 0. Es decir, solamente trabajamos con la parte real de los números positivos. Por eso es más rápida. Después de que tenemos nuestro A1, te decía que también se va a llamar Z2 por lo siguiente. Z2 porque ahora se va a convertir en una combinación lineal. A1, los resultados de A1 los vamos a multiplicar por W2, por sus pesos, más su sesgo, que también es B2. Y después de tener esta combinación lineal vamos a tener nuestro resultado final, que es A2. A2 lo vamos a meter en otra función que se llama softmax. Ahí le vamos a pasar los resultados de Z2. Y esto de softmax nos va a ayudar a hacer probabilidades. Softmax tiene la función tiene esta forma. Es la constante de Euler elevado, en este caso a Z2, que son nuestros resultados. Y todo esto lo vamos a dividir entre la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, porque tenemos 10 clases, de la constante de Euler entre ZI. Esto es una probabilidad, no es otra cosa que una probabilidad. Arriba tenemos la parte y abajo tenemos el total.
Entonces nos va a ayudar a hacer probabilidades. Vamos a explicar por qué lo vamos a necesitar. Nosotros tenemos Z1 como nuestra primer capa. Z1 como la primera capa. Tenemos A1 como la segunda capa. Yo digo que se convierte en Z2. Y Z2 es el que vamos a meter aquí en la función de softmax para que podamos obtener A2, que va a ser nuestra capa de salida con nuestras 10 clases. Lo que estamos haciendo es que al recibir Z2 es lo siguiente. Z2 contiene 10 resultados. Esos 10 resultados pueden ser números como 1.5, 0.3, 2.4, etcétera. Entonces nosotros lo metemos en la función softmax. Después de que ya vimos que es una clase de probabilidad, lo que nos regresa son numeritos que se acercan más a las probabilidades. Bueno, que se deben de aceptar a las probabilidades. Por ejemplo, 0.1, 0.80, 0.01, etcétera. Toda esta columna, si la sumamos, tiene que sumar 1 para que sea una probabilidad. Entonces aquí vemos en estos numeritos que 0.80 es el mayor. Entonces lo que va a hacer es que lo va a seleccionar. Como quiero que tenga 10 capas para que coincida con las clases, esta sería 0, esta sería 1, esto sería 2, esto sería 3. Entonces el resultado que nos va a decir es, bueno, la probabilidad más alta es 0.80, que coincide con 1. Entonces el resultado es 1. Y esto ya se puede comparar con nuestra matriz de datos a la que le pusimos one hot. Entonces tomamos la primera observación de esa matriz y si la pusiéramos en forma de columna, esa matriz, los resultados coinciden de la siguiente manera: 0, 1, 2, 3, así hasta llegar a 9. Esas son las clases. Entonces aquí tendría 0 y aquí tendría 1, aquí tendría 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces al coincidir 1 con 1, aquí nos daría un resultado correcto, gracias a esta probabilidad. Por eso necesitamos utilizar softmax para trabajar con esas probabilidades. Si fuera 3, pues entonces la probabilidad más alta estaría en 3. Y así es como lo tenemos que comparar. Por eso utilizamos softmax. La siguiente parte es la siguiente. Lo que sigue es pues nuestra función de costo. Igual que en los algoritmos anteriores tenemos que tener una función de costo. Esa función de costo solamente es la parte negativa de la sumatoria de i igual a 0 hasta m de nuestros valores reales, que va a multiplicar al logaritmo de A2, en este caso, que son los resultados. Esta es nuestra función de costo, porque nosotros necesitamos saber qué tantos errores tenemos. Y mientras más grande sea el error, pues más tenemos que irlo reduciendo. Y para reducirlo, entonces vamos a utilizar el descendiente del gradiente. Como tenemos dos capas, tenemos que utilizar, vamos a llamarle la derivada. Bueno, vamos a actualizar estos términos, que serían W1 es igual a W1 menos un alfa, que sabemos que es la tasa de aprendizaje o el learning rate, que multiplica a la derivada de W1. Bueno, es la derivada parcial del costo con respecto de W1. Y también el sesgo es lo mismo, B1 menos el alfa, que multiplica la derivada parcial del costo con respecto de B1. También tenemos que actualizar los pesos, los segundos pesos, W2, que sería W2 menos el alfa, que multiplica la derivada parcial con respecto de W2, y también B2, que sería B2 menos el alfa, que multiplica la derivada parcial con respecto de B2, que es el segundo sesgo. Ese sería el descendiente del gradiente, entonces necesitamos estas derivadas. Hoy no vamos a derivar cada una de la derivada del peso del costo con respecto del peso y del sesgo. Ya lo hicimos en el video anterior de la regresión logística. Son derivadas parecidas. Bueno, sí cambian por la derivada de softmax, pero estos son los resultados que nosotros vamos a obtener. Vamos a llamarle la derivada de Z2. Esto no es otra cosa que A2 menos Y. Luego la derivada de W2 va a ser 1 sobre M, para tener un promedio, que multiplica a A1 transpuesta, y eso va a multiplicar a la derivada de Z2. Y luego la derivada de B2
no es otra cosa que 1 sobre m, y esto es una sumatoria de la derivada de z2. Luego la derivada de z1, porque también la necesitamos, va a ser la derivada de z1 por w2 igual transpuesto por la derivada de ReLU, de la función ReLU. ReLU derivada que recibe los valores de z1. Y luego la derivada de w1 no es otra cosa que 1 sobre m que multiplica a x transpuesta nuestros datos por la derivada de z1. Y finalmente la derivada del sesgo 1 de b1 es 1 sobre m que multiplica a la sumatoria de la derivada de z1. Y esto es lo que necesitamos para actualizar los pesos y los sesgos, tanto de w1, de b1 como de w2 y b2. Esto es lo que vamos a implementar en el siguiente video, pero antes de continuar, nada más hay que explicar una última cosa. Nosotros tenemos nuestras capas, solamente vamos a tener una oculta con 10 nodos y nuestra capa de salida. Nosotros comenzamos con Z1, A1, Z2 hasta llegar a 2. Bueno, esta parte de aquí que va hacia adelante se conoce como propagación hacia adelante o forward propagation. Y luego las derivadas que utilizamos para ir actualizando los pesos, tanto estos, los W2, como los W1, como vamos de regreso, se llama backward propagation o propagación hacia atrás. Eso es lo único que me faltaba explicar. Pero con esto ya estamos listos para implementar nuestra red neuronal. Bueno, eso sería el siguiente video. Espero que te haya ayudado. Para todos la luz, para todos todo.